Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Todos aquellos que van a estar en sintonía, como siempre digo, ahora, posiblemente más tarde, pues Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si es posible y le fuera posible, ¿verdad? Para nosotros sería una bendición si usted puede compartir este video con alguien. Como siempre, algo el momento. Dios bendiga a mi hermano Enrique, Orlando Enrique Pozo Rodríguez, si no me equivoco, de Santiago, Chile, Stephanie Joel, Carlas Pérez. Y Dios bendiga a todos aquellos que se unen por ahí, Oscar Díaz. Si puede compartir este video, se lo agradecemos en el alma, para que otros también puedan ser edificados. Edificados con esto, bueno. Va por aquí compartiéndolo. Bendiga a Xiomela, Daniel, Noemí, Miranda. Dios bendiga a todos aquellos que se unen. Y si nos pueden ayudar a compartir este video, gloria a Dios y aleluya. Se lo agradecemos en el Señor. Por aquí, Dios bendiga a todo aquel que se une. Y queremos contestar una pregunta en esta preciosa tarde del Señor. Que bendiga el pastor Michel Castro, este bendiga varón. ¿Cómo poder conocer? Mire, la Biblia habla acerca de tres doctrinas. Verdaderamente la Biblia habla de las doctrinas de hombre, doctrinas de demonio y la sana doctrina. Pero, ¿cómo realmente nosotros conocemos cuál es cuál? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, si viene del mundo liberal, pues decimos, no, eso, o si viene del mundo que es una apariencia de santidad externa, pues todo lo asimilamos. Pero el verdadero discernimiento viene por la palabra del Señor Jesucristo. La doctrina de hombre, Pablo dice aquí en Colosenses capítulo 2, lo voy a buscar. Colosenses capítulo 2. Esta característica de estas doctrinas de hombre. Mire, cuando usted sabe diferenciar entre la doctrina de hombre, doctrinas de demonio, como dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, ¿verdad? Y como usted sabe diferenciar lo que es la sana doctrina, pues entonces ya usted va a tener una base y un fundamento para saber discernir. Ahora, Colosenses capítulo 2, verso 20, dice de la siguiente manera. Quizá la busque en otra lectura, en otra versión, para que usted la pueda entender un poquito mejor. A ver si lo busco por aquí un momento. Colosenses capítulo 2. Y la voy a leer en la Reina Valera. Y después se la leo otra versión para que pueda entender un poquito mejor. Y voy a leer el verso 20 en adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a las cosas rudimentos del mundo, porque como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí en esta versión dice de la siguiente manera: ustedes que han muerto con Cristo, Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo como tales? No toques, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosidad abnegada y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y yo creo que yo voy a empezar a romper este texto al revés. Una vez lo hice, pero la Biblia es tan tremenda que usted puede predicarle un texto bíblico 1000 veces y 1000 veces le va a sacar algo nuevo. Mire cómo dice esta versión. Estamos hablando del tema de cómo nosotros podemos distinguir entre doctrinas de hombre, doctrinas de demonio y sana doctrina. Ahora, vamos a empezar por doctrinas de hombre, pero también vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, verso 1.
Primer tipo, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mire, las doctrinas de demonios tienen que ver con las mezclas de la enseñanza de diferentes su procedencia de Satanás y de los espíritus engañadores, como dice la Biblia en Mateo capítulo 24, cuando Cristo le dijo y le contestó la pregunta a sus discípulos, qué señales habrán del fin de los tiempos, de tu venimiento. Le dijo, mira que nadie los engañe. Él sabía, Pablo decía en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que el misterio de iniquidad está en acción, ¿verdad? Que no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni con turbéis, ni por carta, ni por espíritu, aunque fuera nuestra, porque sabemos que el día del Señor está cerca. O sea, a ver, ¿qué significa esto? Que en los posteriores tiempos vendría una invasión de espíritus. Su procedencia son espíritus engañadores. Ahora, cuando usted mira la doctrina de la prosperidad, la doctrina de los pequeños dioses, la doctrina de la preencarnación, que se la predica, que dicen que usted existía antes de estar creado, injertado en este mundo. Su procedencia viene del hinduismo. Y la doctrina de los pequeños dioses, este lenguaje de lo sobrenatural que ahora está de moda. Y cuando usted viene y analiza y profundiza, usted se da cuenta que viene de la metafísica, de las confesiones positivas, tiene que ver con la metafísica, y no solamente eso, sino que en profundidad tiene que ver con algo que se llama la cábala judía, que es el misticismo judío. El misticismo judío enseña que es lo mismo, viene de ahí, se derriba lo que es las ciencias ocultas, el ocultismo, la masonería, todos estos rituales secretos, todo esto viene de una raíz que es la cábala judía. Ahora bien, ellos enseñan que a medida que usted va creciendo en conocimiento, que a medida que usted va creciendo en espiritualidad, conforme a sus ritos, usted va alcanzando un nivel de espiritualidad, un nivel de estatura que usted puede gozar de la divinidad. O sea, en otras palabras, usted se convierte en un pequeño Dios. Y esa enseñanza viene de la cábala. La cábala judía está bien metida. Usted va y busca por ahí, hace un search de Ronnie Chávez, y usted se va a dar cuenta que toda esta práctica de este hombre es igual que de un brujo, de un hechicero. Ana Méndez dibuja cuadros, todo tiene que ver con el fetichismo, con cosas. Todo eso tiene que ver con la brujería, la hechicería, todo se deriva de algo que se llama la cábala judía. Entonces usted ve ahí que son espíritus engañadores y que su procedencia son de los demonios. De eso no, por eso es que nosotros tenemos que escudriñar cada doctrina que sale, porque la doctrina de demonios proviene de espíritus engañadores y del mismo Satanás. Toda esta cuestión de la confesión positiva, no es lo mismo tener fe que ser positivo. La confesión positiva tiene que ver con todo lo que tú declaras con tu boca, tiene que ver. Y confunde mucho al pueblo porque utilizan textos bíblicos sacados fuera de contexto para traer una aplicación y engañar al pueblo. No solamente la doctrina de la prosperidad tiene la confesión positiva, sino que también tiene algo que se llama la teología de la sustitución. Por eso es que toda esta gente, para basar y predicar el evangelio de la prosperidad, ellos se basan en los escritos del Antiguo Testamento, que básicamente son promesas exclusivas para Israel. A Israel Dios le prometió cosas terrenales. Por eso usted va a ver judíos que son ricos y millonarios, porque tienen una bendición terrenal, son el pueblo de Dios, eso es indiscutiblemente. Es sobre las naciones de la tierra, Israel la nación de Dios, y Dios lo selló con una bendición, que los judíos son ricos, millonarios y pudientes. Eso es de ahí. ¿Por qué? Porque a ellos le dio promesas terrenales. Ahora a la iglesia le dio promesas terrenales, celestiales. Por eso la Biblia dice, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en los cielos, que somos advenedizos, que somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Y habla de la bienaventuranza y las promesas que Dios nos promete cuando estemos en el arrebatamiento de la iglesia, etcétera, etcétera. Usted conoce las promesas. Cuando usted comienza a desglosar, y usted comienza a profundizar acerca de la doctrina de demonios, usted se va a dar cuenta que su procedencia tiene una mezcla. Y esa palabra mezcla se llama un sincretismo religioso. Un sincretismo religioso es cuando usted toma un poquito del budismo, un poquito de la nueva era, un poquito de la cábala judía, un poquito de esto, un poquito del evangelio, lo mezcla y hace ahí un desastre. Son espíritus engañadores. Ahora, Ahora muy bien, la procedencia de la doctrina del demonio son del diablo, ¿verdad? Ya le mencioné un sinnúmero de doctrinas, ¿verdad? Que son las que están dando ahora, como decimos nosotros, que están al palo, pero su procedencia son espíritus engañadores. Ahora,
y su procedencia tiene que ver con el ocultismo y con diferentes sectas y un sincretismo religioso que viene hasta de las ciencias ocultas, que tiene que ver con la cábala judía, que tiene que ver con la metafísica, que tiene que ver con un montón de cosas que no es Dios. Ahora, vamos a hablar acerca de la doctrina de hombre. En Colosenses capítulo 2, el tema es que estamos completos en Cristo y que no nos hace falta nada. ¿Ves? Pablo está hablando, yo predicaba el domingo acerca de que estamos en Cristo y la Biblia habla y hace referencia cuando estamos en Cristo Jesús por medio de Él, en Él. Hace una referencia de 130 veces. 130 veces. Eso significa, la Biblia dice, mira, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas ya pasaron y todas son hechas nuevas. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, todo lo que pasa es por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Somos santificados en Cristo. Somos salvos por medio de Cristo. Somos justificados por medio de Cristo. Y aquí Pablo en Colosenses está diciendo que nosotros estamos completos en Cristo. Y Pablo está hablando aquí un asunto de que hay ciertas reglas que les ponían. Y por eso Pablo dice en el capítulo 2, mucha gente lo citan fuera de contexto, el verso 8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según la tradición de los hombres, no conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahí no se refiere ni cumpleaños, ni se refiere al día de madre, ni se refiere al día de padre. Usted me disculpa, eso no quiere decir eso. Pablo está hablando acerca de la filosofía gnóstica, que es la mezcla de la creencia judío-greco-romana. ¿Qué formó el gnosticismo? Hace poco yo hablaba acerca de los epicureos y los estíocos, que Pablo allá en el Areópago discutió con ellos acerca del tema del Dios no conocido. Y estas cosas, esta creencia judía que se había infiltrado en la iglesia, esta herejía, que eran doctrinas de hombres, Pablo tuvo que escribir porque vio el peligro de esta herejía que estaba destruyendo la iglesia. Y por eso Pablo dice que nosotros estamos completos en Cristo. No hace falta que usted le añada nada a lo que está escrito. No hace falta nada que usted le añada a lo que ya está revelado, que es la santa y bendita palabra del Señor. No hace falta nada de eso. Entonces, nosotros entendemos que por medio de Cristo, si vivimos en Cristo Jesús, no es que yo diga que soy cristiano ya como me dé la gana. Yo vivo para Cristo. Y por medio de Cristo y para Cristo se hacen todas las cosas para Él y para Él. Como está escrita, ¿verdad? Y Pablo está hablando aquí de estas prohibiciones que el gnosticismo y estos epicureos y esta gente querían que la gente viviera una vida en austeridad. Esa palabra se llama ascetismo. Significa que entre más descuidado, que entre más usted renuncia hasta la energía eléctrica. Ahí tenemos de los Amish, ¿verdad? Que salieron de los anabatistas para allá, para la época de la Reforma, toda esa historia. Ellos viven una vida de austeridad, viven por allá, por Pensilvania, por Canadá, por ciertos lugares donde viven de la agricultura, no quieren energía eléctrica, no quieren coger, ellos caminan a cajeta y a caballo, porque ellos entienden que eso es una vida austera, una vida de austeridad, ¿verdad? Es lo que significa santidad. Ahora, mire lo que dice aquí el texto, muy interesante, donde Pablo dice que estas reglas que decían, no toques esto, no pruebes aquello, no te acerques a aquello, o no toques esto. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Por eso es que usted ve que aquel que siempre está poniendo doctrinas de hombre, todos los años va a sacar una nueva doctrina. Porque esto es como el engaño. Usted ve que los falsos y los apóstatas todos los años se tiran un invento nuevo. Que si los pequeños dioses, que si aquello, que si la otro, que hasta ahora estaban predicando hasta de la preexistencia del hombre, ¿verdad? Como somos pequeños dioses, pues entonces nos comparan con Jesucristo que existió antes de la creación, y como somos pequeños Cristos, según esa teología, pues nosotros también, el sentido común y razonamiento dice, no, pues nosotros también existíamos antes de ser encarnados en este cuerpo. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque por ahí hay una expresión que nosotros somos seres espirituales con una experiencia de cuerpo humano, y eso es una expresión de espiritismo y de nueva era. Tenemos que tener cuidado en las cosas que nosotros adoptamos para enseñarlas. Ahora, dice que se destruyen con el uso. Dice que podrán
parecer sabia, para exigir gran devoción, una religiosidad abnegada, una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y aquí es donde se hace la gran diferencia entre las doctrinas de hombre y la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es una enseñanza, primeramente tiene que ver con los aspectos bíblicos, teológicos correctos, acerca de las enseñanzas bíblicas, pero también la sana doctrina es una enseñanza para la vida práctica del ser humano diario. Ahora se la voy a definir. Tito capítulo 2. Dice, enseña la sana doctrina. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos asimismo sean referentes en su porte, no calumniadores, no es esclava del vino, maestros del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentando de tú en todo como ejemplo de buenas obras, y en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, no sean respondores, no defraudando, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se manifiesta para la salvación de todos los hombres, enseñando que renuncien a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sabio, justa y piadosamente, guardando la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos en un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto exhorta, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Resumen sencillo, ¿qué habla ahí? Habla de las exigencias de una conducta. O sea, la sana doctrina lo que hace es modificar, regenerarnos. Esa es la palabra correcta. Pero para que me entienda, viene a modificar nuestro carácter al carácter de Cristo. Por eso la Biblia dice que debemos perdonar. Por eso la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. Por eso la Biblia habla aquí de la conducta en el matrimonio. De cómo usted debe ser en el trabajo. ¿Para qué? Para que toda esta conducta, por eso Pablo le dice a Tito, le dice, mira, muéstrate tú como ejemplo de buenas obras. Entonces, y le está hablando de este tipo de conducta, porque este tipo de conducta lo que hace es adornar la doctrina. O sea, cuando nosotros con nuestro testimonio predicamos lo que creemos, usted está adornando la doctrina. O sea, eso lo que hace es dar credibilidad a su mensaje, y credibilidad que el Dios que usted adora es un Dios verdadero que transforma al hombre. Ahora, si usted me predica a mí de sana doctrina y santidad, y usted, hermano, los frutos de la carne son evidentes. ¿Cuál es el fruto de la carne? Bueno, la gente dice, no, yo no adultero, yo no fornico, pero puede haber chismes, murmuraciones, disensiones, que son discusiones por palabra, pleitos, celos, ira, contienda, enojo. Todas esas cosas, porque yo entiendo que a veces hasta los pecados están divididos en toda la iglesia, pero pecado es pecado. El borracho se pierde como el mentiroso también se va a perder. La Biblia dice en Apocalipsis que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. ¿Sabes cuánta gente mienten y predican a la vez? Entonces, imagínense, las obras de la carne. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace la sana doctrina? La sana doctrina lo que hace es una transformación que usted estaba como. Mire lo que dice aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo dice aquí en su epístola. Gloria al nombre de Jesucristo. En primera de Pedro, capítulo 1. El capítulo dice, por tanto, y el subtítulo del capítulo 1, verso 13 de primera de Pedro dice, llamados a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino que Él como llamó es santo, usted también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está ser santo, porque yo soy santo. Entonces, Pedro lo que está aplicando es que usted, en su vida pasada, usted vivió una vida de ignorancia, alejado del conocimiento de Dios, en tinieblas, que es ausencia de luz, y la palabra es lámpara a mis pies, lumbrera mi camino. Y Pedro lo que está diciendo, mira, usted estaba en tinieblas, pero usted vino ahora a la luz. Y ahora en la luz le voy a enseñar lo que es la doctrina, para que
todos esos trucos que usted tenía más trucos que el cinturón de Batman, usted lo vaya alejando, usted los vaya, lo que es la mentira, la sagacidad, todos esos trucos que usted tenía, tiene que despojarse. Y por eso que Pablo hace una gran diferencia aquí en Colosenses capítulo 2, verso 23. Y lo que hace la sana doctrina, realmente el fruto es un cambio de vida en el ser humano. Pero sin embargo, cuando Pablo habla en Colosenses capítulo 2, verso 23, que podrán tener la apariencia de sabia porque exigen una gran devoción, una religiosidad abnegada y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. O sea, vamos a poner un ejemplo para que nadie se atribule. Un ejemplo. Mire, mi hermano, un ejemplo. No use gorra. Los cristianos no usen gorra. No use tenis Nike. No use tenis Puma porque son del diablo. Y usted podrá montarme el estudio que sea. Ahora, si yo me quito esos tenis y yo soy un mentiroso, significa que esa regla, cuando yo la aplico, no tiene ningún poder para yo vencer o para yo ser transformado en lo que verdaderamente necesita ser transformado, que son las obras de la carne. Y esa es la gran diferencia entre la sana doctrina, que produce una vida de transformación, y la doctrina de hombre, que Pablo lo habla aquí, que no tienen poder alguno sobre los apetitos de la carne. Eso lo dice Reina Valera 1960. O sea, yo te digo, mire varón, no se ponga espejuelo, yo me quito el espejuelo. Ya me los quité, obedecí. Pero si yo soy un mentiroso, el que yo me he quitado esto sigue siendo un mentiroso. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros aplicamos la Biblia, que es la sana doctrina, a nuestra vida diaria, hay una modificación. Es lo que dice la Biblia, que somos transformados. Y esa palabra transformación significa que es un cambio en el interior que se expresa en el carácter y la conducta. El único que puede transformar es la palabra del Señor. El único que cambia y transforma es la enseñanza de la palabra de Dios. Si yo comienzo a enseñarte aquí tontería y doctrinas de hombre, dice la Biblia que podrán tener sabia exigencia de una gran devoción. Podrán parecer sabia porque exigen una gran devoción y una religiosidad abnegada y una severa disciplina corporal. Y Reina Valera dice que tienen cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y en trato duro del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sabe? Usted le podrán decir, mira mi hermano, no use, Dios me dijo a mí que no me pasara blower para secarme el pelo. Pues mire, eso no lo va a convertir a usted menos mentiroso, menos adúltero, menos fornicario. No va a pasar nada entre usted, simplemente usted está siguiendo una regla que no ni da ni quita. Y Pablo le habla cultos voluntarios. ¿Qué son cultos voluntarios según el contexto? Son cultos inventados. Gente que se inventó algo para darle a Dios. Algo que Dios no pidió y usted se lo está dando, ni siquiera si Dios pedírselo. Y tenemos que entender que la santificación, la palabra juega un papel bien importante en la santificación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Padre, santifícanos en tu palabra es la verdad. O sea, ¿quién es la que santifica? La Biblia yo la leo, dice, espérate, que aquí la Biblia dice con pudor, decoro y modestia. ¿Ves? Entonces, esa palabra, la Biblia dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libre. Entonces, eso significa que la palabra, no la profecía, ni el sueño, ni nada aquello, porque aquí no es una experiencia mística. ¿Sabes? Aquí la Biblia es la que dice qué es lo que tenemos que quitar y qué es lo que tenemos que arrancar de nuestro ser. Ahora, ¿cómo? Creo que, ¿verdad?, ese punto haya quedado clarísimo. Y vamos para la interpretación bíblica o la formación de una doctrina. ¿Cómo nosotros sabemos que una doctrina viene de Dios?
Eh, yo voy a leer una publicación que la hice en el 2015, 2 de enero de 2015, por si acaso. Enero 2 de 2015. Enero 2 del 2015, la tengo en las notas en mi página Omar Lugo enseñando sana doctrina. Y simplemente quiero hacer un resumen para no ser muy latoso a gente que no le gusta, pero amén. Vamos a comenzar. El proceso hermenéutico para establecer una doctrina bíblica. En primer lugar, es imprescindible saber lo que es una doctrina bíblica, tener una clara definición de la misma. La palabra simple, doctrina, es el sistema de la enseñanza bíblica. Es una recopilación ordenada de lo que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento enseña sobre determinado asunto. De ahí los términos teología sistemática, teología dogmática y teología bíblica. La palabra teología no es únicamente el estudio de Dios. Viene sabiendo el estudio de la fe cristiana, de la fe que ha sido revelada por un acto de providencia soberano de Dios, registrada en un libro sagrado que se conoce como las Escrituras. Amén. Y esos son los primeros puntos que nosotros tenemos que entender claro cómo es que nacen las doctrinas, ¿verdad? Y qué es lo que es doctrina, porque lamentablemente, mire mi hermano, mucha gente critica, ¿no? Que no hay que saber, que la Biblia dice que abre tu boca que yo te la llenaré. Pues mire, ¿y dónde fue que está escrito eso? Eso está escrito cuando Cristo dijo que vendrían persecuciones y los pondrán frente a los tribunales. En aquella misma hora Dios os dará qué decir sobre vuestra boca. No significa que usted no se preparó en un mensaje y usted comenzó a abrir la boca por ir para abajo y lo que le salieron fue lo primero que se le ocurrió en el cerebro. Porque eso no quiere decir eso, ¿verdad? Eso es algo erróneo. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 9. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar, le hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Entonces, entre más sabio, más enseñanza. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, estamos aquí en este asunto de lo que es la doctrina, que es un sistema de lo que dice de un determinado asunto, de lo que dice la Biblia. Mucho, ¿verdad? Para aquel mundo liberal, la gente se cree que la doctrina tiene que ver con hombre, no. Hay 3 clases de doctrina. Está la doctrina de demonios, la sana doctrina, que es la doctrina bíblica, y está la doctrina de hombre. Ahora, ¿cómo yo conozco que es una sana doctrina? Mire, número 1, la doctrina que explica la Biblia, no viceversa. Escuche bien, la doctrina tiene que explicar la Biblia, no viceversa. Amén. Lo importante no es conocer la doctrina, sino que la Biblia dice por medio de la doctrina. Esto es, la doctrina está al servicio de la Biblia, no la Biblia al servicio de la doctrina. Cuando se utiliza la Biblia para aprobar una doctrina que arbitrariamente un grupo enseña, entonces surge la secta, el culto, inclusive una nueva religión, como en el caso de los mormones. Y esto es muy importante porque el primer tema, el primer punto de la doctrina tiene que ver mucho. ¿Cómo yo conozco la doctrina bíblica? La sana doctrina. Punto número 1. La doctrina tiene que explicar la Biblia, no viceversa. Y lo repetimos otra vez. La Biblia al servicio de la doctrina. Cuando se utiliza la Biblia para aprobar una doctrina que es arbitraria, escuche bien, que un grupo enseña, entonces surge las sectas, el culto, inclusive una nueva religión. Por eso, hermano, es que nosotros decimos algo que es bien interesante, que es la enseñanza según ortodoxia. ¿Qué significa ortodoxia? Significa que aunque por más que usted quiera decir y criticar los libros, porque Pablo cuando le habló a Timoteo le dijo que le llevara los rollos y los pergaminos, por más que usted quiera criticar los libros, obviamente los libros no están por encima de la Biblia, pero mire, según ortodoxia significa que lo que yo descubra o lo que la Biblia me enseña tiene que ir conforme a lo que ya otros hombres enseñaron. Aquí no hay doctrina nueva. Hay gente que fueron primeros que nosotros, que Dios permitió que hasta el día de hoy
hay una formación doctrina seria, sólida. Por eso que aquí el asunto para doctrinas nuevas no cabe aquí. Este es un libro, yo se lo recomiendo. Tiene 10 doctrinas. Está la doctrina de las escrituras, la doctrina de Dios, que es la teología, la doctrina de la escritura, que es la la doctrina del hombre, que es la antropología, la doctrina del pecado, que es la armatología, la doctrina de la salvación, que es la sotrología, la doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología, la doctrina de la sanidad divina, muy importante, la gente ya no cree en sanidad divina, la doctrina de la iglesia, la eclesiología, la doctrina de los ángeles, angelología, que habla de la doctrina de los ángeles, los demonios, acontecimientos del fin, que es la escatología. Este es el último capítulo. Se supone que lo que yo enseñe tiene que ir, la Biblia dice que ninguna de las cosas fue revelada para una interpretación privada. Significa que si no hay referencia histórica de lo que usted está enseñando, lamentablemente usted tiene una doctrina nueva. Y esa doctrina nueva tiene nombre, se llama doctrinas de hombre. Si lo que usted enseña no está escrito, o ninguno de los padres de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, de la época de la era moderna de la iglesia, nunca usted lo ha escuchado, pues eso es una doctrina nueva. Por ejemplo, en estos días recibí una llamada de una pastora que invitó a un predicador, que él le dijo que el arrebatamiento de la iglesia es que la iglesia va a estar 10 días suspendida en el aire. 10 días suspendida en el aire, y que luego regresaremos. No iremos para el cielo, vamos a estar 10 días en el aire ahí en las nubes. Yo dije, wow, me preguntaron, ¿qué postura es esa? Yo digo, bueno, está la postura pretribulacionista, mitribulacionista, posttribulacionista, post-milenista, amilenismo. Yo digo, pero ninguna de esas, yo digo, mira, felicítalo, porque se acaba de inventar una doctrina nueva que yo nunca jamás la he escuchado. Significa que tiene que ser conforme a ortodoxia, porque la Biblia no es para interpretación privada. Usted no puede sacar un texto aquí y sacarse algo nuevo, porque es una interpretación privada. Y ahí es cuando nacen las sectas, hermano. Escuche bien, porque creemos que el único problema que existe aquí es la apostasía, y el sectarismo no es un problema. ¿Qué es una secta? Una secta, cuando usted estudia la Biblia y usted ve a Pablo hablando, por ejemplo, en Filipenses y en otros libros, como le hablé ahora, que la expresión en Cristo se encuentra 130 veces en la Biblia. Ahí lo que Pablo está remarcando es la centralidad de Cristo, la soberanía de Cristo por encima de todas las cosas. La Biblia dice que nosotros nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Obviamente que es la Biblia lo que está revelado, teniendo como principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, yo edifico sobre la doctrina de Jesucristo. La piedra principal que reprobaron los hombres es Jesucristo. Ciertamente para los griegos locura, pero para los judíos tropezadero. O sea, Cristo es el centro de toda doctrina. Cristo se acabó. Cristo es el centro de la Biblia. De ahí parten todas las doctrinas de la centralidad de Cristo. Si una religión o alguien o cualquier iglesia, su centro no es Cristo Jesús, no es el Calvario, el sacrificio expiatorio de Cristo, la salvación por medio de la gracia y de la fe, y la justificación por medio de la fe, la expiación, la regeneración en Cristo Jesús, lamentablemente usted puede estar que esté en una secta. Una secta siempre enfatiza en una doctrina formados por ellos. Por ejemplo, los mitas. ¿De dónde salieron los mitas? Bueno, los mitas salió de la iglesia pentecostal de Arecibo Pueblo. Una mujer que Luis Mortí en uno de los videos habla de ella, una mujer de oración. Pero cuando la corrigieron, no quiso someterse, la disciplina se fue. El Espíritu Santo le dijo que ella era el Espíritu Santo ahora. Ahora, ¿cuál es el centro de esa secta? Que el Espíritu Santo está en Mita y en Aarón. Y usted se da cuenta que es una secta porque continuamente tienen que estar repitiéndole esa doctrina que el centro no es Cristo. Todo servicio, todo culto, toda iglesia que su centralidad no esté en Cristo es potencialmente una secta. Escúchalo bien, no lo digo yo, es una secta. Búsquelo la definición de una secta. Una secta siempre se enfoca en una de sus verdades fabricadas. ¿Ve?
Eso es una formación de una secta. Por eso es que la doctrina que explica la Biblia, no viceversa. La doctrina tiene que explicar la Biblia, no viceversa. Punto número 2. Los siguientes pasos es recopilar todo lo que la Biblia dice en determinado asunto. No se puede establecer una doctrina sin el apoyo de la Biblia o haciendo uso de un texto aislado. O la doctrina, la teología como un todo no puede ser resultado de situaciones sociales que exijan respaldo bíblico. ¿Escuchó eso? La doctrina y la teología como un todo no puede representar de una situación social que exija el respaldo bíblico. Las situaciones sociales que requieren una solución deben ser revisadas desde la perspectiva teológica. Esto es, que lo que la Biblia dice al respecto, por lo tanto, en un asunto de hablar de teología social o política, tales como la teología de la liberación, teología de la prosperidad, teología de Latinoamérica, dice acerca de determinado asunto. Pero no se puede diversificar la teología. La teología es una indivisible. Además, en todas los pseudoteologías que surgen de acuerdo a los contextos sociales, se imponen a un regionalismo que no aplica a otros sectores y situaciones, ¿verdad?, en la sociedad, y fragmenta el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, por eso yo siempre digo que el Evangelio no es según los puertorriqueños, que el Evangelio no es según los guatemaltecos, los salvadoreños, los mexicanos, los nicaragüenses, los panameños, los costarricenses, los suramericanos, los norteamericanos. La doctrina y la Biblia y nuestra relación con el Señor es según la Biblia. Cuando nosotros vemos determinados asuntos y queremos formar doctrinas, determinados asuntos, problemas sociales, doctrina, nosotros tenemos que revisar la Biblia, pero no podemos fragmentarla, y no sé cuánto me están entendiendo, fragmentar esa teología. Ahora, nosotros tenemos que recopilar todo lo que la Biblia dice de determinado asunto. ¿Sabes? Si tengo que estudiar lo que dice el Antiguo Testamento, y tiene que haber una sombra en el Nuevo Testamento. Amén. Para nosotros poder, las doctrinas no nacen de un texto bíblico. Punto número 3. Los siguientes pasos es distinguir en la Biblia aquello que es narrativo de lo que es normativo. ¿Escuchó eso bien? Nosotros tenemos que entender, en cuestión de las doctrinas, distinguir los aspectos narrativos de los aspectos normativos. Se puede hacer una doctrina de pasajes narrativos, ni meras descripciones históricas. Tampoco se puede tomar las experiencias individuales generalizadas con aplicaciones universales. Por ejemplo, cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo que iba camino a Damasco, y la Biblia no dice, pero estoy seguro que iba montado encima de un caballo. Yo no puedo formar de esa experiencia del apóstol Pablo una doctrina para aplicarla en el contexto, porque primero es un asunto narrativo. Segundo, es una experiencia personal del apóstol Pablo. Yo no puedo decir que los verdaderos convertidos son aquellos que van camino a Damasco, de Jerusalén a Damasco, y se caen del caballo y quedan ciegos por 3 días. Un profeta los visita, reciben el bautismo del Espíritu Santo, y eso es una verdadera conversión. No, porque yo no puedo utilizar un asunto narrativo y aplicarlo como un asunto normativo. O sea, la experiencia del apóstol Pablo fue un asunto de un trato personal con el apóstol Pablo. Por ejemplo, otro asunto bien particular que surge dentro del cuerpo de Cristo, de los asuntos narrativos, de los asuntos normativos. Por ejemplo, la Biblia dice que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Jesús se bautizó en el río Jordán. Entonces, ¿cuál es el centro de ese texto bíblico? El centro no es el lugar, el centro es el bautismo. Entonces, gente que echan para un lado el tema central del texto, lo opacan como lo es el bautismo, y dicen, no, el bautismo verdadero tiene que ser en un río. Si usted lo hace en una piscina, si usted lo hace en el mar, no sirve, tiene que ser en un río, porque la Biblia dice que fue río. Entonces, mire qué tremendo, porque en ese asunto ya usted quita el tema central, que es el bautismo, que lo que significa el bautismo es sumersión por medio del agua, que representa una muerte.
disculpen, una muerte a una antigua vida, una resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que es el bautismo en agua. Bautismo significa sumergir. ¿Sabe? Que las cuestiones implicadas, que si es en río o no es en río, el texto no es importante, por favor. No es importante. Pero hay gente, como vemos, ¿por qué hay tanto revolú? Porque lamentablemente la mitad de lo que hemos dicho aquí, muchos predicadores no lo saben. Yo no lo sabía tampoco. Por eso es que hay que profundizar en las escrituras. Ahora, diferenciar también, y cuando vamos a interpretación bíblica tenemos que hacer una pausa, porque también tenemos que descubrir lo que son los lenguajes literarios de la palabra. La Biblia se escribe en forma de epístola. Hay poesía también. El género literario es muy importante, y las figuras literarias como es símile, metáfora, lo que es una personificación, lo que es lo que es una antropomórfico, lo que es algo antropomórfico, que significa, como usted va en Génesis, y en Génesis la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Usted dice, pero ven acá, pues si Dios es espíritu, ¿cómo es posible que tenga corazón? Entonces, como la gente quieren razonar con la Biblia, terminan en un error, en un error doctrinal, ¿Por qué? Por no conocer los pasos de una interpretación correcta del texto. ¿Y cómo es verdad? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que Dios tiene corazón y le dio el corazón si Dios no tiene corazón? Pues, hermano, eso es un texto atromopórfico que se le atribuye a una persona, en el caso de Dios que es espíritu, formas humanas, para que la gente pueda entender el proceso de Dios en ese momento, tan sencillo como eso. Entonces, usted tiene que entender también los lenguajes bíblicos, lenguaje bíblico de las figuras literarias, símiles, metáforas, alegorías. Usted no puede tomar algo que es alegórico, ponerlo literal, ni lo literal hacerlo alegórico. La Biblia habla también de parábolas. Un problema en la parábola es que las parábolas tienen un tema central. La parábola, usted no puede coger una parábola y traer una aplicación, alegorizarla, porque es una parábola. Una parábola tiene el tema central. O sea, usted no puede coger la parábola del samaritano y alejarse de lo que es el tema central de la parábola, porque la parábola es una comparación que tiene una aplicación para un tema central. Usted no puede salirse del tema central de las parábolas. Eso es muy importante que usted lo entienda también. Y, por ejemplo, usted va a los escritos de los profetas, por ejemplo, en Apocalipsis, que hay muchas cosas simbólicas, tipológicas. Yo siempre les recomiendo, si usted quiere estudiar escatología, usted tiene que estudiar primero toda la Biblia, porque hay una figura, hay unas símiles, metáforas, personificaciones y un sinnúmero de cosas que tienen una aplicación para una correcta interpretación bíblica. Ahora, hay algo que también que tiene aquí que le voy a mencionar mucho, que es una palabrita, vamos a mencionarla aquí, que estaba leyendo ahorita y sé, yo dije que es muy importante. Hermano, esto es un resumen, ¿no? Esto es un resumen de todo. Esto es un resumen de algo que puede durar como 3 horas y media. Mire, eufemismo es un decoro, ¿verdad? Es un modo de seguir con disimulo, decoros, ideas cuyas expresiones francas, literales, resultan demasiado duras o molestantes. Y eso es importante, mire. Texto bíblico, 1 Samuel capítulo 24, verso 3. Cuando llegó a un redil de ovejas en camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Explicación: ¿qué significa cubrir los pies? Es referencia de ir a hacer sus necesidades o ir al baño. Entonces, estas son cositas que es importante entenderlas, porque muchas veces sacamos de texto el fuera de contexto para traer un pretexto. Y eso se llama un eufemismo. Es una expresión que puede ser muy fuerte en el texto, pero que el escritor entonces lo modifica para expresar algo que verdaderamente pues no quería decirlo, ¿no?
Eso es una cosa muy importante. Bueno, pero seguimos para adelante. Estamos en el paso número 4. Estamos hablando acerca de, de cómo nacen las doctrinas bíblicas, de dónde es que vienen las doctrinas bíblicas. El siguiente paso es a ver si ambos testamentos coinciden con la doctrina que se estudia. Cuando hay discrepancias o aparentes discrepancias en el Antiguo y Nuevo Testamento sobre un determinado asunto, en el Nuevo Testamento tiene prioridad. La mayoría de la iglesia evangélica, escuchen esto, principalmente las pentecostales, enseñan que el Nuevo Testamento es nuestra única regla de gobierno y disciplina. Eso es muy importante. No es que estamos menospreciando el Antiguo Testamento, pero si usted lee el libro de Juan, el libro de Hebreo, la Biblia dice que todo era sombra de lo que había de venir. Todo era sombra de lo que había de venir. Entonces, a mí me llama la atención porque siempre hay gente que están predicando del Antiguo Testamento, están en el tabernáculo, están allá en las tribus de Judá y aquello y lo otro, pero nunca leen las epístolas, que son las reglas específicas para la iglesia. Son las instrucciones específicas para la iglesia. Por eso que en discusión, cuando se habla de textos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, siempre el Nuevo Testamento tiene prioridad sobre el Antiguo Testamento en cuanto se refiere a una doctrina se refiere. Amén. 5. A continuación se tiene que establecer con claridad el texto. Muchos pasajes de la Biblia difieren del manuscrito a otro. A fin de establecer la lectura que consideramos original, la Biblia en hebreo y griego contienen lo que llaman apartatus, que es un medio de evaluar la evidencia histórica de determinado pasaje, como es que dice la diferencia en manuscrito y pergamino en el Antiguo Testamento. Muy importante el contexto histórico. No solamente el contexto histórico de los manuscritos, sino hay algo que se llama estos libros que son libros de patrística, que son de los padres de la iglesia posapostólica. Por ejemplo, hubo una persona que estábamos hablando acerca de la santidad externa, y él decía que la santidad externa era un invento de la iglesia de ahora, del siglo, específicamente en Puerto Rico, cuando llegó Pentecostés en el año 16. Pero cuando usted ve aquí un escrito de Tertuliano, que vivió en el año 160 después de Cristo, al año 200 y tanto, aquí habla de la modestia de la mujer. En cuanto ahora al vestido de la mujer, la variedad de observación no obliga a nosotros, a hombres, a ninguna consideración absoluta a tratar presunta modestia, sin duda lo dicho por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1 al 6, 1 Timoteo 2:9 y 2:10, excepto no sería presuntuoso si lo tratamos conforme a la medida del apóstol, ¿verdad? En cuanto a la modestia del vestido y de adorno, la admoción de Pedro es claramente expresada en 1 Pedro capítulo 3, verso 1. ¿Verdad? Dice la Biblia que las mujeres que profesan piedad se vistan decorosamente. ¿Ves? Entonces, ¿ya qué pasa? Que aquí hay un hombre de la evidencia de la iglesia posapostólica llamado Tertuliano, que sí habla del pudor, decoro y modestia, que es la santidad externa. O sea, que no fue un invento de la iglesia evangélica en estos tiempos. Por eso es que es importante cuando nosotros queremos expresar una doctrina, que haya una evidencia, un respaldo histórico, no solamente respaldo histórico bíblico, sino un respaldo histórico de la iglesia posapostólica, la iglesia segundo siglo, que era una enseñanza que la iglesia enseñaba. Amén. Número 6. Luego de un trabajo minucioso profesional, responsable de la exégesis y la hermenéutica. Son dos cosas muy cosas que la gente critica. ¿Y dónde está eso en la hermenéutica? Pues se lo voy a buscar. La hermenéutica lo dice aquí. ¿Dónde la Biblia lo dice la cuestión de la hermenéutica? La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procurar con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vamos a buscarlo en otra traducción para que usted la entienda. El verso 14, recuerda. Verso 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir aprobación. Sé un obrero aprobado, alguien que no tiene de qué avergonzarse, que explica correctamente la palabra de verdad. O sea, ahí está un refuerzo bíblico
de lo que queremos establecer como lo que es la hermenéutica. La hermenéutica son reglas que no quiero ser muy extenso, yo voy a terminar. Son reglas de interpretación. Cuándo, cómo, dónde, por qué. Se toma en consideración lo que es la exégesis, su idioma de griego, hebreo y arameo, para traer una clara presentación de lo que realmente se quiere decir en el texto. Entonces, pero existe otras cosas. Existe lo que es la exégesis y lo que es una eisegesis. Son dos palabras muy diferentes. La palabra exégesis significa sacar fuera. Por lo tanto, es un proceso por el cual nosotros extraemos el significado original de lo que dice el texto bíblico, luego que hacemos un análisis de la palabra y después de estudiar sus conjuntos. En otras palabras, cuando hacemos la exégesis de un texto bíblico, lo que queremos saber es qué dice literalmente ese texto. La exégesis es de primer paso debemos dar para hacer una interpretación bíblica. Ahora, una exégesis es lo contrario. Es lo malo de la interpretación. Una exégesis significa sacar fuera de lo que Dios dice en el texto original. Por eso que una exégesis es un peligro, porque usted le está poniendo palabras en la boca de Dios, lo que Dios no quiso decir en ese texto. Imagínense, si la Biblia dice que hay de aquel que dice que Dios dijo y no dijo nada, imagínense qué grande retribución traerá nosotros ponerle palabra en la boca de Dios que nunca se quiso decir en el contexto de la Biblia. Por eso, nosotros como pentecostales, pero a veces se nos va el avión. Nosotros decimos, yo no creo, la profecía tiene que ir acorde a la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos trayendo el mundo liberal. ¿Qué pasa? El mundo liberal trae nuevas revelaciones. Por eso es que se llaman apóstoles, porque ellos creen que todavía el asunto de la revelación extrabíblica existe. Aquí no hay revelaciones extrabíblicas. Lo que está establecido, la mayor revelación es la Biblia. Y los 66 libros, cuando Dios permitió su soberanía que quedaran, es lo necesario para yo llegar al cielo. Se acabó. Yo no necesito que usted me venga a profetizar algo que no está en la Biblia, porque lo que está aquí, se acabó. Entonces acá en el mundo pentecostal tenemos profetas que comienzan a traer nuevas doctrinas. Allá traen nuevas revelaciones y acá traen nuevas doctrinas por medio de profecía. Y eso tampoco es incorrecto. Una exégesis, una eisegesis, significa sacar fuera de sí, de lo que Dios dice en el texto original. La exégesis significa insertar dentro. O sea, mientras la exégesis descubrimos la idea de Dios en el texto, la eisegesis lo que hace es introducir nuestra idea dentro del texto. O sea, por eso es que nosotros debemos dejar, cuando yo me acerco a la Biblia, es para que la Biblia me enseñe a mí, no para yo enseñar la Biblia. O sea, si yo estoy buscando un texto de cómo probar que algo es malo, pues entonces ya el simplemente hecho de yo acercarme a la Biblia con esa mentalidad, ya yo voy a distorsionar lo que está escrito y yo estoy leyendo la Biblia bajo un prejuicio. Por eso es que cuando vemos aquí en Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, útiles, según la traducción de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. La gente se cree que ahí la gente está hablando de cumpleaños, de boda, de quinceañero, del Día de las Madres, del Día de los Padres. Ese texto no fue escrito con esa intención. Amén. Entonces, imagínense. Estamos haciendo una exégesis y estamos introduciendo nuestro pensamiento dentro del texto cuando no se escribió para esa intención. Cuando hacemos una exégesis somos obedientes a la palabra de Dios. Cuando hacemos una eisegesis somos rebeldes a la palabra de Dios. Cuando hacemos una exégesis estamos proclamando la palabra de Dios. Cuando hacemos una eisegesis estamos proclamando nuestra palabra como si fuera la de Dios. Muy peligroso. Cuando hacemos una exégesis buscamos la verdad. Cuando hacemos una eisegesis buscamos la mentira. Dios quiere que hagamos exégesis. Juan capítulo 5, verso 39. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios condena la eisegesis. Escuche bien, la eisegesis, no la exégesis, la eisegesis. I de punto, amén, S, E, G de gato, E, S, I, S. La otra palabra exégesis es E, X, E, G de gato, E, S, I de punto, S.
Son dos palabras muy diferentes, muy distintas, son el antónimo una de otra, son las diferencias. Entonces, para terminar ya este videito, cuando hacemos ese ejercicio, al interpretar un pasaje bíblico para corroborar una doctrina se debe tener los siguientes cuidados. No espiritualizar el pasaje que es claramente literal, no hacer literal lo alegórico, no alegorizar lo literal, no canonizar un determinado versículo de la Biblia y rechazar los demás, no contemporizar el pasaje perdiendo su sentido original, no hacer futurista lo que es histórico, ni hacer histórico lo que es futurista, porque eso lo que tiene, eso tiene que ver con los asuntos escatológicos, ¿verdad? Por eso es que tanta confusión cuando es que viene Cristo, está en una gran tribulación, pretribulacionista, mitribulacionista, posttribulacionista, no existe el milenio, estamos ya en el milenio. Todo eso tiene que ver cuando se distorsiona lo futurística de lo histórico de lo futurística. Eso es de ahí. Por eso es que hay tanto sancocho, hermano. Al hacer la exégesis, ahora vamos a rapidito, no me quiero exceder este video, la gente la aburre. Pero, ¿qué es algo alegórico? Alegórico es el método de interpretación texto literario que consideran el sentido literal como el verso para segundo sentido más espiritual y más profundo. O sea, cuando usted coge un texto y lo espiritualiza, por ejemplo, usted coge el mensaje de David Goliat y le pone a cada piedra un nombre. Usted está espiritualizando el texto. A cada piedra, y yo lo he hecho. Yo se lo digo porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho. O sea, usted está cogiendo un pasaje narrativo y espiritualizando. Nosotros los pentecostales tendemos a hacer eso mucho, ¿no? Y eso hay que hacerlo con sumo cuidado. Y por último, ser honesto. No utilizar la palabra para nuestro propio beneficio, sino que la palabra nos enseña a nosotros. Y se requiere total honestidad. Recuérdese, usted no va a enseñar la Biblia lo va a enseñar a usted. Lamentablemente, ¿qué es lo que yo veo? Que muchas personas que no consiguen pasaje bíblico sólido acuden al Dios me dijo. Oye, Dios me dijo, hermano, que aquí nadie puede usar tenis Nike porque Dios me dijo que eso es pecado. Nadie de la iglesia, hermano, Dios me dio una revelación anoche y Dios me dijo que le diga al pueblo que no use tenis Nike. Pues, hermano, y se queda ahí, ¡pam! Pues eso lamentablemente no sirve porque usted no se está basando en las Sagradas Escrituras. Por eso yo me pregunto muchas veces de aquellos que amamos la sana doctrina y que queremos enseñar al pueblo, hay un sector que rechaza el conocimiento bíblico, que rechaza la Biblia. Y eso es peligroso porque eso lo que me habla a mí es de manipulación. Recuérdese que la Iglesia Católica daba sus misas en latín. Por eso se levantó el Martín Lutero y toda esta reforma para más tarde se trajo la Biblia en los idiomas que la gente pudiera conocer. Usted imagínese, hermano, yendo a un culto y están hablando arameo. Usted no va a entender nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la Iglesia Católica hacía eso? Porque si usted no tiene conocimiento, lo van a manipular. Y el que quiere manipular te quiere alejar del conocimiento bíblico. Mire, yo estoy bien claro en lo que dice y podemos seguir hablando aquí, mi hermano, hasta mañana acerca de la doctrina bíblica. Cuando usted tiene un fundamento sólido de las doctrinas fundamentales, de lo que dice la doctrina bíblica, de lo que significa revelación, inspiración, iluminación, y usted comprende lo que significa la doctrina de la Biblia, a usted no le van a meter las cabras al cojal, ¿verdad? Y vamos a hablar arameo para que usted me entienda clarito. Digo arameo porque es el idioma del pueblo. Y usted va a entender que lamentablemente todo aquel que quiere manipular y que quiere, y no solamente, escuche lo que le voy a decir para ir finalizando este asunto, no solamente existe la apostasía y espíritus engañadores, existen espíritus de error, Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando abrimos la boca para decir Dios me dijo, Dios me mostró, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, que es la correcta expresión en el Nuevo Testamento. Así dice el Espíritu Santo. Ponerle palabra en la boca de Dios. Porque usted puede ser impulsado por su carne,
Pero recuerde que la carne trae los demonios. Y hay espíritus de errores. Esos espíritus de errores se manifiestan como si fueran Espíritu Santo, pero no son Espíritu Santo. Amén. Son espíritus de errores, espíritus de adivinación, espíritus, hermanos, que manipulan, que maltratan. He visto gente que bajo profecía maldicen a la gente. Maldicen, eso es brujería. Aquí la Biblia nos manda a bendecir, no a maldecir. Conozco gente que ayunan para que otros sean maldecidos, y esos son espíritus de errores. Es una contraria doctrina a lo que establece la Biblia. Amén. Eso no es bíblico, eso son sectas, hermano. Y hay sectas metidas dentro de la iglesia evangélica que parecen, pero no son, manipulan, maltratan a la gente física, psicológicamente. Yo estaba, y yo lo digo porque lo he vivido. Yo me recuerdo cuando pequeño, yo asistí a una de este tipo de iglesia, donde usted no podía usar suéter, donde usted no podía usar maones, donde usted no podía usar perfume, que era pecado. Y un día el Espíritu Santo dijo supuestamente en ese lugar que el que no llegara a las 7, que la pastora cerrara la puerta. Cerrara la puerta porque a las 7 tenían que estar ahí y cerrar la puerta. El que no llegó, no llegó. Y me recuerdo un día que le profetizaron a una mujer tan y tan fuerte que la profecía tenía que ver con el infierno. Imagínense, que se iba a ir para el infierno, que se iba a quemar el infierno. Esa mujer, hermano, y son cosas bien delicadas, yo las viví, no que la conté ni la vi por Facebook, yo la viví. Vi a esa mujer orinándose en medio del culto. Yo apenas tenía algunos 12, 13 años en el evangelio. Y gracias a Dios que no me aparté viendo esas loqueras. Usted sabe lo que es eso. No te estoy contando cuentos ni mentiras. Yo sé lo que te estoy hablando. Yo sé lo que es el espíritu, ese espíritu de error. Yo lo he conocido. Yo sé lo que es el extremismo. Yo sé cómo opera el libertinaje y sé cómo opera el extremismo religioso. Ese extremismo que todo es malo, que todo es pecado, la gente vive en oprimida. La Biblia dice que el evangelio es gozo y es paz. ¿Sabe? Un evangelio que usted ve oprimido, que usted no pueda disfrutar de las cosas del Señor con su familia, en decencia, en orden, no es de Dios. Es un espíritu de error. Escucha bien lo que le estoy diciendo. A Omar Lugo le gusta tirar, no me gusta tirar. Dios sabe en mi corazón que a mí no me gustan ni los revoluces. Pero hermano, uno siente tanto celo por las cosas de Dios que uno tiene que hablar. Y el que le edifique, gloria a Dios. Yo no estoy aquí por los views, ni que para que la gente se me metan 15,000 en los views, ni que para que inviten. Yo no estoy detrás de eso, ese no es mi fin. Yo, como me dijo uno como me dijo uno en estos días, pastor, le doy gracias por sus enseñanzas. Porque yo estaba en una iglesia de esa y me abrieron los ojos. Aquí no solamente el problema es el libertinaje, es ese espíritu de extremo religioso, donde la gente los oprimen. No hay libertad del espíritu, hermano. Amén, no hay libertad del espíritu. Viven oprimidos por tantas reglas de hombre que le ponen a la gente encima de los hombres, y la gente ni siquiera puede disfrutar con su familia, hermano. Una fiesta, una cosa que se haga, ¿verdad?, entre familias para la gloria del Señor, porque todo lo que hacemos para la gloria de Dios, ese evangelio, que como ellos no entienden claro lo que es la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia, de la justificación, y obviamente no significa vivir una vida de descuido, pero tampoco significa, bendito, que usted mira para el lado y el Espíritu Santo se le fue y perdió la salvación. Cada 5 minutos te pierde la salvación. No, hermano, eso no opera así. Entonces, lamentablemente, le oriento al pueblo para que usted sepa discernir. Cuando usted logra discernir y entender que hay una doctrina bíblica, que hay doctrinas de demonios y doctrinas de hombres, usted va a llegar a un balance bíblico sano en la fe. Usted va a ser gente sana en la fe, balanceado en el Señor. Amén. Y yo no estoy hablando de que usted sea medio mundano, porque ese no es el contexto. Amén. Estoy hablando de la centralidad bíblica, porque aquí tan pecado es quitarle como añadirle a la escritura. Los dos extremos son pecados. Tenemos que ser centrados en Cristo, centrados en su palabra, sin quitarle ni añadirle. Eso es lo que es una correcta interpretación, y conocer lo que es cómo nace una doctrina bíblica. Así que Dios me los bendiga a todos los que están por ahí. No he tenido tiempo para saludarlos porque me he concentrado en hablar esto que quiero hablar. Creo que ya llevo 1 hora, así que
Aleluya. Que bendiga al hermano Pastor Constantino, a Gloria, a Joan Márquez. Eso es así, dice, eso es así, por eso es que la iglesia está muerta, porque esto es malo. Correcto. Amén. Te ve tanta santidad. Mire, a mí si Dios me dice, mira hermano, voy a derramar una unción terrible. Dile a todos los hermanos que no vengan aquí en maones ni en suéter. Yo lo hago. Ahora, la unción tiene que ser tan terrible que el que entre manco por la puerta se le salga el brazo. Usted ve que tanta santidad, ¿y dónde está la unción? ¿Dónde está el bautismo del Espíritu Santo? ¿Dónde están los milagros? No existe nada, hermano, lo que hay una mortandad, porque estamos sustituyendo lo que Cristo hizo por nosotros por medio de los esfuerzos humanos, y eso es un insulto para Dios. Cuando usted pretende que por su propio brazo alcanzar la gracia y la justificación y la salvación, la Biblia es clara, la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, y tiene un orden. Eso lo podemos explicar más adelante, el orden de esa doctrina, porque primero viene arrepentimiento, la fe trae el arrepentimiento trae la gracia de Dios trae la justificación. De la fe sin obra es muerta, pero la fe tiene que traer obra, no primero la obra que la fe. Amén. Primero tiene que convertirte en discípulo para que luego seas santificado y como fin la vida eterna. No antes de entrar al proceso de discipulado santificarte, quitarte todo, porque hay gente, hermano, que insisten solamente en lo de afuera. Mi hermano Pastor Martín, evangelista Alexander Amaro, dice que no hay liberación, no hay manifestación de nada. No, es un evangelio muerto. La sana doctrina tiene que estar el fuego metido, hermano. La presencia, el bautismo del Espíritu Santo, las manifestaciones tienen que estar encendidas. Hay gente que dice, no, es que lo de sana doctrina no... Mire, yo a veces voy a países, oro por los enfermos y me voy. Lo que pasa es que nosotros no hacemos espectáculos. Cuando vuelvo a los años, me dicen, yo estaba en una campaña suya, me sanó. Hace poco estaba en un lugar que fui, hace tiempo no iba. Amén. En Nicaragua. Nicaragua no iba desde el 2015. Dios llamó a una mujer que no podía tener hijos en el don de ciencia. Oramos y ahí tenía su hijo. Dios le dio su hijo. Entonces hay cosas, lo que pasa es que nosotros no hacemos show ni espectáculo. Nosotros damos la gloria al Señor. Y un sinnúmero de cosas que Dios hace. Y a veces la gente, hay otros que más proyectan lo que Dios hace, ¿verdad? Porque quieren promocionarse ellos y no la gloria al Señor. Así que yo les dejo por ahí a todos los que están por ahí. Dios me los bendiga a los pastores evangelistas. Hacia adelante en Jesucristo. Escudriñemos la Biblia y sobre todas las cosas, la escudriñar la Biblia tiene que ir acompañado con una vida de oración y ayuno. Si usted escudriña la Biblia sin oración ni ayuno, usted simplemente va a ser un intelectual. Va a ser como la iglesia de Pérgamo. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Por eso que el estudio de la palabra tiene que ir acompañado de una vida de oración y ayuno, porque si no también te enreda. Conozco gente que sabe mucho, pero están más apagados que un cabo de vela. O sea, aquí hay que meterse en el espíritu. Amén. La oración, el ayuno y el estudio de la palabra, ser responsable. Otro día predicamos acerca de los diferentes estilos de sermones. Amén. Pero eso para otro tema. Si el Señor lo permite, lo quiere, pues gloria a Dios. Así que, un saludito. Amén. Para todos. Mi saludo y respeto. Dios le bendiga. Comparta este video.